Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. El que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante, y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy día tenemos la oportunidad de meditar de nuevo el Evangelio que teníamos el domingo anterior. Sin mí nada pueden hacer, dice Jesús. El que permanece en mí puede dar mucho fruto, y el que no produce ningún fruto, sino que es como una rama que se seca y que tiene que sacarse de la viña o del árbol y tiene que ir al fuego. Y lo que quiere Jesús, aquí lo expresa claramente, y la voluntad del Padre es que nosotros demos mucho fruto, mucho fruto. ¿Y qué es lo que es dar fruto? Es vivir como Cristo, sentir como Él, actuar como Él, vivir el amor, la caridad, profundamente como Él la vivió. Ser también obediente a la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Decir fiat como la Virgen María. Ese es el fruto. También es creer en Cristo, confiar en Él y no poner la confianza en nosotros mismos o en el mundo, en las estructuras humanas que nos pueden satisfacer momentáneamente, pero que no nos dan vida eterna. Entonces, hoy día la Iglesia está pasando por bastantes pruebas. No sé si ustedes saben, pero en Alemania, en Suiza y en Austria, algunos obispos se han rebelado contra la autoridad del Papa en Roma y han dicho que ellos van a vivir la ideología de género dentro de la Iglesia. ¿Qué significa eso? Que cerca del Día de Nuestra Madre, precisamente, ¿no? El día 13 de mayo, por esos días, ellos quieren bendecir parejas de homosexuales, quieren también decir que todos pueden comulgar, que la comunión es un signo de amistad, de sociabilidad, de hermandad humana nomás. Entonces pueden comulgar todas las personas que quieran, evangélicos, protestantes, católicos, como si no estuviera realmente ahí la presencia de Jesús. Es algo terrible lo que está pasando, porque es una herejía tremenda, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo no es algo que debería extrañarnos, porque a lo largo de la historia de la Iglesia siempre han surgido herejes, personas que se sienten muy, muy católicos, pero no lo son, simplemente. En los primeros siglos habían unos obispos que seguían a uno que se llamaba Arrio. ¿Qué decía Arrio? Que Cristo no es Dios. Jesús no es Dios. Tan grave como decir que Jesús no está en la Eucaristía, o negar todo lo que dice la Biblia, ¿no es cierto?, pretendiendo que los sacerdotes se casen, que las monjitas se casen y ojalá que también sean sacerdotisas. Todo eso que quieren los alemanes, no todos por supuesto, ¿no?
Algunos obispos están en rebeldía, otros están en la fidelidad como siempre, hay de todo en la viña del Señor. Pero esos que se están alejando producen un dolor muy grande a la Iglesia y al corazón de Dios, porque son sacerdotes, son obispos, son pastores y están conduciendo a las ovejas del rebaño de Cristo a la perdición con sus malos ejemplos, porque se están adhiriendo a la mentalidad del mundo en la categoría de San Juan. El mundo es la tiniebla que rechaza la luz de Cristo, ¿no? El mundo es, como decía San Juan Pablo II, es la cultura de la muerte, que da frutos de muerte, como está ocurriendo muy seguido en nuestro país, que ahora, por ejemplo, se está queriendo aprobar la ley de la eutanasia, que significa asesinar a una persona para que no sufra, por matar a alguien por compasión. Imagínense qué ridículo, ¿cierto? A ese absurdo hemos llegado. Entonces, la muerte es el fruto que dan las ramas que no están unidas a Cristo. Finalmente, el fruto que último es que la rama muere. Quien celebra la muerte termina muriendo. Inclusive en México y en otros países hay quienes adoran a la Santa Muerte, ¿no? Es la religión de muchas personas que viven de la muerte, como los narcotraficantes, asesinos, muchas personas que viven de matar a otras personas y rinden culto a la Santa Muerte, pero que sabemos que no es santa ni nada, es el demonio mismo. Entonces, mis queridos hermanos, Jesús nos advierte que si la rama no está unida a Él, que es la viña verdadera, se va a secar y no va a tener la vida y no va a poder producir frutos de vida, sino de desobediencia, rebeldía, maldad, injusticia. Y esa rama, tarde o temprano, se va a secar. Y el destino de esa rama o sarmiento es el fuego. Dicho en forma más clara y directa, el infierno, la condenación eterna. Entonces, este Evangelio es muy fuerte, ¿no? Porque realmente el Padre Dios está siempre podando la viña del Señor. Siempre la está podando para que dé más fruto. Y hay épocas de poda que son mayores que otras. ¿Cuáles son las épocas de poda? Las épocas en que la Iglesia comienza a ser perseguida. Las épocas en que ser cristiano no es un buen negocio desde el punto de vista humano, porque no trae prestigio, no trae buena prensa, no trae fama, gloria, sino que todo lo contrario. Ser cristiano de verdad, ya sea como laico o clérigo, significa entonces estar dispuesto a dar testimonio a pesar de que nos ridiculicen, nos condenen, incluso hasta que nos hagan derramar la sangre, como le pasó a los primeros discípulos. Entonces ahí viene la poda, ahí quedan los verdaderos cristianos, poquitos. Decía el Papa Benedicto XVI que en este tiempo en que predomina la ideología que se llama, según él, dictadura del relativismo, donde todo es relativo, todo depende de lo que el hombre quiere proclamar como bueno o malo. Si se le ocurre que el aborto es bueno, entonces es bueno, ahora la eutanasia es buena, entonces es buena, sin tomar en cuenta la ley de Dios. Si se le ocurre que ahora el matrimonio es la unión homosexual, entonces es bueno. Todas estas tonteras que el ser humano comete es porque ha elegido la muerte, ha elegido la mentira, le ha dado la espalda a Cristo, que es el único camino que nos lleva a Dios, es la única verdad, con mayúscula, y es la única vida verdadera. Entonces, dar frutos que Dios espera de nosotros significa producir frutos de vida, vida en Cristo. Por tanto,
lo que hoy nosotros queremos hacer es, más que nunca, estar unidos al Señor en todos los canales que sea posible para estar conectados con Él, ¿no? Es como pongamos una lámpara que busca con su enchufe dónde está la corriente eléctrica, dónde está la energía, dónde está para nosotros la vida. Está en Cristo, en Jesús. Y esa vida la encontramos en la iglesia, pero no en cualquier iglesia. Hay que distinguir entonces dónde están los verdaderos pastores de los falsos pastores. ¿Ya? ¿Y cuáles son los verdaderos pastores? Son aquellos que están en comunión con el Papa. Porque Cristo Jesús le dejó al Papa, a San Pedro en primer lugar, y a todos sus sucesores, la tarea de guiar la iglesia por buen camino. Que cuando haya dudas sobre moral, como hay hoy en día, ¿no? La ideología de género es buena, por supuesto que no. Entonces el Papa lo dice claramente, y lo ha dicho repetidamente, ¿no? Con todos sus asesores en el Vaticano. Y entonces, estar unido al Papa y unido a los obispos que están en comunión con él es el camino. La primera lectura en Hechos de los Apóstoles nos muestra eso, que cuando hay problemas en la iglesia, y el primer problema grande que surgió fue entre los judíos convertidos, fariseos que se habían convertido, contra los apóstoles. Y los fariseos convertidos, ¿qué decían? Eran cristianos ahora. Todos los paganos que se conviertan a Cristo primero tienen que ser judíos. Tienen que ser judíos. Si no pasan por la religión judía, los hombres tienen que circuncidarse, las mujeres tienen que ser judías, entonces no pueden ser cristianos. Y eso generó un problema muy grande, porque si era así, mucha gente iba a quedar fuera. Mucha gente. Entonces se reúnen los obispos, así dice la lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto y se genera el primer concilio que se llama de Jerusalén. Y finalmente, ¿qué decisión toman? Que por supuesto que no es necesario ser judío primero para ser cristiano. Así que los hombres se salvaron de circuncidarse y ejercer un montón de prácticas que tenían los judíos, ¿no? Igualmente las mujeres se salvaron de muchas prácticas que no son propias de los cristianos. Pero ¿por qué la iglesia entonces salió adelante? Porque estaban unidos al Papa, a Pedro y a los apóstoles. Entonces eso es lo que también debemos hacer nosotros. Unámonos a nuestros pastores. Y concretamente el Papa Francisco nos está pidiendo en este mes de mayo rezar mucho, mucho más el Santo Rosario. Y para nosotros sabemos que la Virgen del Santo Rosario nos quiere unir a Cristo Eucarístico. Entonces, adoremos más a Jesús, recemos más el Rosario, llenémonos de la espiritualidad que nos regala la Biblia, la palabra, la liturgia de la Iglesia. Unámonos mucho más a Cristo. Si lo hacemos normalmente, ahora tenemos que hacerlo el doble, el triple. ¿Por qué? Porque la Iglesia no lo está pasando bien. La Iglesia en su conjunto está sufriendo. Que se retire de la Iglesia una buena parte de obispos alemanes, austríacos, suizos, que tienen una historia tan larga y tan bonita, con tantos santos, de siglos y siglos, nos da pena, nos da mucha pena. Inclusive en esta parroquia de San José la Mariquina, ¿cuántos jóvenes nos han acompañado durante estos años que vienen de Alemania? Y son tan buenas personas y tan cristianos. Y lamentablemente están con estos obispos que son unos verdaderos herejes que se están apartando y rebelando contra el Papa. Nos da mucha pena, no podemos quedar tranquilos frente a este dolor de la Iglesia. Sin embargo, son cosas que tienen que pasar, porque está en la palabra de Dios. Hay ramas que están unidas siempre a Cristo y otras no se secan entonces y mueren. Mueren en el sentido espiritual, porque ya no están en comunión con Cristo, están en comunión con las ideologías del mundo, pero no pueden estar en comunión con el Señor. Por eso se secan, se mueren y terminan fuera. Recemos entonces por estos hermanos, mucho, mucho. El Papa pidió rezar para que termine la pandemia, pero estoy seguro que entre líneas nos está pidiendo que recemos
por nuestra iglesia que está enferma. Así sea. Amén.